Capítulo 6. Molestando al maestro. El día siguiente. Glinda. Necesitamos que alguien vuelva a colocar las escaleras en el ayuntamiento. Lo harás para el consejo de Vale, ¿verdad? Glinda lo habría fulminado con la mirada si no fuera consciente de las ramificaciones políticas que esto implicaba. Es decir, crearse un enemigo insignificante en un momento en el que no podían permitirse tener más. Pero la ciudad estaba en ruinas y el consejo quería usar su semblanza para reparar el cuarto edificio más grande de la ciudad después del palacio, el faro y la torre CCT solo para poder celebrar reuniones en sus cómodas sillas. Pero necesitaba la buena voluntad política de los gobernantes de Vale. Después de todo, ellos controlaban el presupuesto. Por supuesto, dijo mientras cambiaba de rumbo hacia el edificio administrativo. Puedo liberar un espacio en mi agenda para el consejo. Subdirectora, dijo el lacayo, antes de señalar el bullead en el que había llegado. Tenemos el bullead privado del concejal Hans Christian Klose disponible para usted mientras espera en el ayuntamiento. Glinda se detuvo. ¿El consejo todavía tenía sus bulleads privados? La ciudad necesitaba todas las aeronaves que tenían para distribución y todavía había una cantidad insuficiente, pero los concejales estaban reteniendo su propiedad privada para conveniencias momentáneas. Glinda no le dirigió su mejor mirada fulminante al lacayo, sino que se conformó con una de las más desagradables. Supuso que causaría problemas más adelante, ya que ofender a los políticos, especialmente cuando eran egoístas y estúpidos, no era algo que se hiciera a menos que se quisieran problemas. Y Glinda ya tenía bastante con lo que hacer y no necesitaba buscar más. Pero no podía evitarlo. Toda esta situación la estaba irritando. XXXXX. Glenda Goodrich, subdirectora de Beacon, ha sido convocada ante el Consejo de Vale para responder a las preguntas que este organismo tiene sobre la institución conocida como Beacon. Para empezar, nos gustaría preguntarle cuál es el estado actual de la Academia Beacon. Invadidos pero vivos, respondió sucintamente mientras se encontraba ante el Consejo reinante en Vale en su sala de reuniones que parecía un anfiteatro. Nuestros profesores pasaron la batalla de Vale en defensa de la ciudad y para ganar tiempo para la evacuación del estadio Amity/Diagonal Coliseo. Nuestros estudiantes fueron enviados a Beacon para montar una defensa, pero no estaban preparados para el peligroso Wyvern que atacó Beacon y los asaltos combinados de los Grimm, Colmillo Blanco y los caballeros y paladines atracianos infectados por el virus. Pudimos evacuar a la mayoría de los estudiantes, pero carecemos de control sobre los terrenos del campus en este momento. Sin embargo, las bajas no fueron tan horrendas como podrían haber sido y la mayoría de los estudiantes podrán regresar en una fecha posterior. Ya veo, dijo una concejala, con las manos juntas frente a su gran y costoso escritorio de madera mientras miraba a la subdirectora de Beacon. ¿Crees que Vale se beneficiaría si se destinara algún presupuesto en este momento a Beacon? Glinda parpadeó ante la absoluta estupidez de la pregunta. Sí, concejal, dijo, reprimiendo su ingenio para no atacar verbalmente al idiota que tenía frente a ella. Incluso si Beacon no puede acceder a sus instalaciones de entrenamiento, necesitamos el presupuesto para recuperar las instalaciones y repararlas. ¿Qué pasaría si no nos molestáramos en recuperarlo?, dijo otro concejal. ¿Qué justificación podrían ofrecer los supervivientes de Beacon para justificar su gran presupuesto en el futuro? Glinda se quedó mirando al idiota. Se había equivocado al adivinar quién de los concejales era el más idiota. Ella no era la única que miraba al hombre como si hubiera hecho algo increíblemente estúpido. Varios concejales miraban fijamente al idiota entre ellos. En primer lugar, honorable concejal, dijo Glinda, con un tono de falsa melosidad en su voz, le permitiría seguir empleando a sus cazadores y cazadoras actuales que están ayudando a mantener la ciudad a salvo después de que fue atacada. Por otro lado, nos permitiría seguir produciendo cazadores y cazadoras en el futuro para la seguridad continua de la ciudad. Hablaremos de ese asunto más tarde, dijo un tercer concejal, mirando al idiota que declaró que se preguntaba cómo podría utilizar políticamente al idiota. Probablemente arrojarlo a los lobos de la opinión pública a juzgar por el asco y el desagrado que se escondían en su expresión. Tenga la seguridad, subdirectora, de que nos aseguraremos de que continúe recibiendo fondos en el futuro.
Solo estamos tratando de determinar cómo utilizar los fondos restantes de este año fiscal para el bien de la ciudad en estos tiempos oscuros. Glinda aprobó en silencio las conspiraciones del tercer consejero. No tenía tiempo que perder con idiotas que estaban al mando y se interponían en el camino de los demás. Pero ella también tomó nota. Alguien tan ambicioso en esas circunstancias merecía una vigilancia más estrecha por si se sentía tentado a trabajar para Salem. Ojalá pudiera contar con alguien para que le echara una mirada más de cerca. Ahora, en cuanto al asunto del fallecimiento del director Ospin. XXXXX. Señorita Goodrich. Soy Lisa Lavender de Dell News Network. ¿Cuál es el plan para Beacon ahora que el director ha caído y el campus ha sido invadido? Glinda parpadeó mientras sus ojos se adaptaban de la relativa oscuridad de la sala del consejo a la brillante luz del mediodía. No sabía que las noticias ya estaban publicadas. Pensé que el CCT todavía no estaba disponible. ¿Zero ya logró encontrar una manera de llegar a Beacon y retomarlo? Glinda descartó la idea de inmediato. No había forma de que no le hubieran informado de ello ni de ningún otro intento de recuperar Beacon. Lo es, asintió Lisa Lavender. Sin embargo, hemos optado por imprimir la noticia y distribuirla a través de proveedores de servicios inalámbricos de corto alcance. La gente merece saberlo. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre XXXXX? Señorita Goodrich. Soy Zero Leon de Dell News Network. ¿Cuál es su declaración sobre el rumoreado fallecimiento de Pirranicos después del desastroso final del torneo del Festival Vital? Glinda se detuvo en la calle mientras miraba al hombre, que sostenía un micrófono en su cara. Ella no quería hacerlo. No quería volver a tratar con los medios en ese momento y tenía que empezar a reconstruir los muros. Pero si no le daba seguridad al público ahora, la moral del pueblo caería y Vale no podía permitirse eso. Conteniendo el suspiro y manteniendo su personalidad pública, respondió. Bueno, Ian, puedo decirte que... XXXXX. Hola, nena, le sonrió un matón a Glinda mientras pasaba por el callejón donde él y algunos amigos estaban merodeando. ¿Quieres ver algo increíble? Glinda no dignificó el horrible intento de coqueteo con una respuesta. Honestamente, ¿no podrían hacer algo productivo en lugar de molestarla? Señorita buena bruja. Señorita buena bruja. Glinda buena bruja. ¿Glinda? Sentada en una silla en su habitación, Glinda gimió en voz alta antes de darse cuenta de que no era alguien más quien le exigía algo a pesar de que finalmente había caído la noche. Lo siento, Zero, se obligó a sonreír mientras miraba a uno de sus compañeros de habitación que estaba sentado en el suelo junto a su cama mientras arreglaba un dispositivo que había traído. Entonces recordó que debía mantener su distancia emocional con él y la sonrisa desapareció de su rostro. Ha sido un día largo. ¿Necesitas algo? No, el hombre frunció el ceño, dejó el destornillador y cruzó los brazos sobre su camiseta negra sin mangas que resaltaba su complexión musculosa. En realidad, me preguntaba si necesitabas ayuda con algo. Glinda miró hacia otro lado. El hombre era demasiado atractivo para su propio bien. Estoy bien, Zero, le aseguró al hombre, negándose a mirar más a su futuro alumno. No importaba lo esculpido que fuera su rostro, o cómo se ondulaban sus músculos cuando se movía despreocupadamente, o lo bien que estuvieran sus piernas largas y fuertes, o lo bien que cocinara, o lo amable que fuera, o su humor sarcástico e ingenioso que no le hacían gracia, o como sus ojos la atraían, ella no debería estar enamorada de su alumno. No había tenido una recaída esa mañana mientras aún se estaba despertando y Zero se movía por la cocina, una belleza tanto a la vista como al olfato. Todas esas cualidades eran solo pensamientos aleatorios en su cabeza. Se negó a admitir la implicación de mirar fijamente a Zero durante un par de minutos hasta que su cerebro finalmente se encendió por completo. Pero ella era una adulta. Lo ignoraría. Ignoraría su enamoramiento y se negaría a actuar al respecto. Con el tiempo, desaparecería. O eso o Zero se graduaría y luego se iría. Glinda decidió ignorar también esa punzada de decepción. ¿Pero qué más podía hacer? No podía causarle problemas por su enamoramiento.
Era algo que provenía de ella y sería un error empezar a causarle problemas por sus propios problemas privados. No podía huir de ello. Zirou iba a ser uno de sus estudiantes. Y en este momento, él no tenía ningún otro lugar donde dormir y ella tampoco. No podía echarlo del cuartel. Y ciertamente no podía actuar según sus sentimientos irracionales. No, lo único que podía hacer era fingir que no estaba allí, que no estaba enamorada. Si está seguro, Zirou se quedó en silencio, la incredulidad era evidente en el tono de su voz. Parece que todo te ha salido mal. No, solo trato con los políticos, admitió Glinda. Todo salió bastante bien, si no te importa la información habitual que tienen. Zirou resopló, su falta de respeto hacia ellos era evidente. ¿Debería esperar una declaración de guerra pronto? Afortunadamente, no fue un mal día, respondió Glinda. Sería una pesadilla si Vale decidiera declarar la guerra ahora. Solo 2 consejeros hicieron una sugerencia idiota. Vaya, dijo Zirou con sarcasmo. Seguro que se han perdido algunos en el camino a la reunión. Glinda no respondió. No debería sonreír. No debería sonreír. Incluso si hubiera querido hacerlo después de esa reunión y del resto del día. E incluso si hubiera sido de mala educación para con el consejo. Incluso si hubiera sido inapropiado. Como cazadora de Vale, me siento obligada a solicitarte que no hables de ellos así cuando yo esté cerca para escucharlo, dijo finalmente Glinda, ajustándose las gafas. Zirou la miró con seriedad. Era evidente que no creía que hablara en serio con su pedido. Lo hizo con su mirada profesional. Era una profesora. No perdería este concurso. No se rendiría. Ella no quiso demostrar que en ese momento tenía un sentimiento similar. Está bien, Zirou finalmente admitió el punto. Tal vez no sean tan malos. No lo sabría. Glinda sonrió mientras él miraba hacia otro lado. Todavía lo tenía. XXXXX. Zirou sintió un poco de vergüenza ante el reproche de Glinda. Era evidente que se sentía responsable de la ciudad, por lo que debía lealtad a los gobernantes de Vale. Y él no les habría dicho algo así a la cara ni delante de Miyu. Si no fuera algo que él hubiera animado a Miyu a hacer, probablemente no debería haberlo hecho él mismo. A menos que fuera por ella, como matar a esos 7 competidores en la guerra del Santo Grial. No era algo que quisiera que Miyu hiciera, pero no dudaría en volver a hacerlo. Entonces, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar mañana?, preguntó Zirou, cambiando de tema. Además, aunque buscar gente a la que ayudar y tableros para poner avisos funcionó bien, especialmente cuando se trataba de preguntar a la gente si alguna vez habían visto a Miyu, no ayudó a que el CCT volviera a funcionar. Murmuró Glinda mientras sacaba su pergamino. Lo encendió y examinó algo. Supongo que no eres muy buena arreglando torretas, ¿verdad? En realidad, Zirou se animó al ver algo que podía hacer. Ya he reparado maquinaria compleja antes. ¿Torretas de grado militar? La rubia levantó una ceja. No recuerdo que eso estuviera en tus expedientes académicos, Zirou. Dejando de lado que Zirou no tenía ningún expediente académico, sí tenía un currículum que había dejado junto con el resto de su documentación de admisión. Bueno, nada de eso, tuvo que admitir Zirou. Los militares tenían sus propios técnicos, así que nunca había trabajado en uno antes. Pero no hay tanta diferencia entre una máquina grande y compleja y otra si tienes los planos y el manual. Y el análisis estructural era muy bueno para sustituirlos. Sin mencionar que lo ayudó a entender dónde estaba el problema y que no funcionaba como solía hacerlo, que era la parte más difícil de arreglar cualquier cosa. Incluso con Dust interfiriendo un poco, no cambió el hecho de que Zirou había aprendido a modificar el hechizo básico para no activar el Dust. Dust tenía algunas reacciones extrañas a la hechicería. Zirou había aprendido eso cuando intentó arreglar una estufa en Remnant por primera vez. Había puesto una mano sobre la estufa de la cocina y literalmente explotó en una bola de fuego cuando el polvo de fuego decidió que el hechizo quería que se activara en una ráfaga.
Cuando la bola de fuego se desvaneció, Zirou quedó allí parado con las cejas quemadas, el cabello en llamas, la camisa ardiendo y la mano roja con una quemadura de segundo grado. Había tenido suerte de que no hubiera sido peor y de que la familia no lo hubiera acusado. Afortunadamente, eso fue hace mucho tiempo. ¿Eres bueno en eso?, preguntó Glinda, golpeando distraídamente la mesa mientras pensaba. Es lo suficientemente bueno como para ganar algo de dinero reparando cosas sin que el cliente las envíe a la empresa, dijo Zirou con modestia. Bueno, si ese es el caso, dijo Glinda, poniéndose de pie y caminando, con el pergamino en la mano, hacia donde Zirou estaba trabajando en volver a armar un dispositivo. Copiaré los esquemas en tu pergamino y mañana podrás ayudar a volver a armar algunas torretas en la pared. Sobre eso, Zirou se sintió un poco incómodo mientras observaba a la hermosa mujer caminar hacia él. Puede que haya un pequeño problema. No tengo un pergamino. Glinda se detuvo en seco. Zirou, comenzó, ajustándose las gafas con incredulidad. ¿Me estás diciendo que no tienes un pergamino? Sí, Zirou se encogió de hombros. Nunca quise comprar uno. Las terminales públicas eran lo suficientemente comunes como para que no necesitara comprar un pergamino y pagar las facturas mensuales asociadas. Preferiría usar el dinero para buscar a Miyu. Ya veo, dijo Glinda, frunciendo el ceño con desaprobación. Bueno, señor Emilia. Descubrirá que necesitará un pergamino para ser un cazador en Beacon. Los pergaminos son fundamentales para la comunicación y los combates. ¿Palos?, preguntó Zirou, confundido. ¿Qué importancia podría tener un pergamino en un palo? Para medir tu aura, dijo Glinda mientras recordaba que Zirou no sabía nada sobre aura. Déjenlo en paz, no sabía que un campo de taumatología estaría tan extendido. El polvo era místico, pero no era necesario ser un mago para usar una espada código místico para apuñalar a alguien. Simplemente se dio cuenta de que el polvo era lo suficientemente común como para que Remnant hubiera aprendido a usar la ciencia para aprovechar su poder. Suyo, dijo Glinda, colocando su mano libre sobre su cadera redondeada. Un pergamino es una herramienta fundamental para un cazador. Te permite ver el estado de tu equipo, enviar mensajes a la civilización, recibir solicitudes y registrar información, además de una serie de otras funciones. Solo para el combate, un pergamino es útil para determinar la estrategia, ya que te dirá si tu aura o la de un compañero de equipo está baja y necesita protección. Zirou parpadeó mientras procesaba sus palabras, recostándose contra el costado de su propia litera. Sonaba como si pudieran saber cuántas unidades de aura tenían. Espera, ¿puedes medir cuánta aura tiene una persona?, preguntó Zirou con sorpresa. Sí, parpadeó Glinda. Por supuesto que podemos. Podemos medir el estado del aura de una persona, su capacidad máxima y cuánta le queda. El pergamino lo mostrará en el pergamino y en los dispositivos que interactúen con él. Zirou se reclinó contra su cama. Parecía que Remnant era más avanzado que la Tierra. Se podía hacer algo similar en la Tierra para examinar los circuitos mágicos de una persona, pero era un ritual que requería tiempo y preparación. Y para hacer todo lo que el profesor acababa de enumerar se necesitaban varios rituales o hechizos en secuencia. Pero hacer todo eso simultáneamente y repetidamente con un solo dispositivo. Aunque sí explicaba para qué servía ese complejo dispositivo sensorial que aparecía en los pergaminos ocasionales. Nunca se había molestado en aprender para qué servía, pero sí sabía cómo repararlo y reemplazarlo si se quemaba un componente. ¿No puedes hacer eso con magia?, preguntó Glinda, con curiosidad evidente en cómo sostenía la cabeza. No, hay una manera, dijo Zirou. Pero es una combinación de varios rituales que requieren cierta preparación. Pero nada tan rápido o conveniente como lo que dices. Glinda inclinó la cabeza pensativamente mientras consideraba eso. Interesante, murmuró para sí misma. Zirou hubiera deseado saber lo que estaba pensando en ese momento. Pero si lo hubiera sabido, solo Glinda se habría dado cuenta de que Ozpin podría haber sabido del ritual, pero como la magia solo se heredaba de doncella a doncella, probablemente tenían exactamente la misma cantidad de magia que la doncella anterior. En realidad no, discrepó Zirou. Al combatir la hechicería,
Lo más importante es descubrir cómo funciona cada misterio o hechizo y luego contrarrestarlo. Saber cuántas veces puede tu oponente realizar un determinado hechizo es útil, pero como ellos conocen mejor su propia capacidad, no es tan útil. Glinda frunció el ceño. No estoy segura de entenderte, dijo. ¿Estás diciendo que descubrir la semblanza del oponente es más importante que su capacidad de aura? ¿Semblanza, la manifestación única del poder innato y el aura de una persona? Zirou recordó la conferencia que le dio la primera noche que se conocieron. Asintió. Sí, supongo que se puede decir eso, aunque la hechicería tiende a desarrollarse más en campos que en una manifestación única. Una persona que puede crear una bola de fuego tiende a ser capaz de hacer más hechicería basada en fuego y calor que solo bolas de fuego. Ah, sí, ese es el caso, murmuró Glinda para sí misma. Zirou se preguntó en qué estaba pensando mientras la mente de la mujer parecía estar en otro lugar. ¿Es diferente con Semblances? Preguntó Zirou con curiosidad. Necesitaba saber si iba a ocultar sus habilidades haciéndose pasar por un cazador cuando en realidad era un mago. Parecía que un mago en campos distintos al polvo y el aura eran mucho más raros aquí que un mago en la tierra. Sí, dijo Glinda de repente, saliendo de su distracción, para volver a centrar sus bonitos ojos verdes en Zirou. Aunque el aura de todos comparte las mismas propiedades, incluidas las propiedades defensivas, la mejora de las cualidades físicas como la curación y la fuerza, la semblanza de cada persona es única. La mía, la telequinesis, es bastante diferente a la de Bart o Peter o incluso a la de mis propios estudiantes. Aunque la semblanza ocasional puede parecer a veces la misma, como la polaridad de Pirranicos en comparación con la mía, la de ella funciona de forma bastante diferente. Lo consideró Zirou. Parecía menos como si cada uno tuviera su propio campo especializado de hechicería y más como si su propio origen se manifestara en un solo hechizo. Como él y Trassing. La verdad es que no entiendo cómo sabes reparar maquinaria avanzada pero no sabes nada sobre aura, Glinda negó con la cabeza en señal de reproche. Seguramente te habrás encontrado con alguien que te haya dicho algo al respecto. Es una de las diferencias básicas entre un cazador y un civil normal. Bueno, nunca conocí a nadie con aura, dijo Zirou, luego frunció el ceño cuando le vino a la mente el recuerdo de algunos luchadores de alto nivel con algunas armas infundidas místicamente con las que habló una vez. Simplemente había asumido que usaban un dispositivo oculto para manipular Dust con el fin de infundir sus armas. Espera, ahora que lo pienso, hubo luchadores que podrían haber tenido aura, pero nunca hablaron de aura. Solo de Grimm y sus familias. Además, puede que solo haya hablado con ellos o con cualquier otra persona sobre Miyu, admitió Zirou, apartando la mirada mientras se sentía avergonzado. No quería admitir su propia falta de sociabilidad ante esta mujer competente. Pero ella ya estaba en camino de descubrirlo, así que no tenía sentido ocultarlo. Todas mis conversaciones con la gente me llevaban de una forma u otra a Miyu. Y si no la habían visto, normalmente no tenía nada de qué hablar. Zirou pudo oírla suspirar ante eso. Zirou, hay más en la vida que una sola hermana, dijo Glinda en tono de reprimenda. Si bien encontrarla y rescatarla es, sin duda, muy importante y algo. ¿Qué debes hacer? ¿Qué harás si resulta que está muerta? Necesitarás una vida después de eso. Zirou se quedó quieto, su rostro se retorció en un rictus de dolor. Odiaba pensar en esa posibilidad. Miyu tenía que estar viva. Él tenía que haberla salvado. Si en cambio la hubiera enviado aquí a morir. No. Había pedido al Grial y a Miyu que tuviera un poco de felicidad. Y el deseo obviamente no había fallado porque ella lo había llevado con él. Tenía que haber funcionado, incluso si los había separado. Tal vez Miyu quería castigarlo por tardar tanto en salvarla de los Ainsworth, pero no quería estar sin él después de verlo salir de su mármol de realidad tan gravemente herido. Pero entonces, ¿por qué no la había encontrado? No, era un planeta grande, se recordó Zirou. Ella podría estar en uno de los otros reinos. No la habría visto mientras buscaba por todo Mistral si en cambio estuviera en Atlas o Vacuo. ¿Pero no habrían aterrizado cerca uno del otro cuando llegaron a este mundo? Zirou, Zirou.
Gritó Glinda en su cara con una mano sobre su hombro. Respondió él, saliendo de sus dudas. ¿Estás bien? Preguntó con voz apresurada y llena de preocupación. Lo siento si mencioné algo que no debía. Probablemente todavía esté viva. No debería haber sido tan insensible. No, estás bien, dijo Zirou, quitándole importancia. Ella todavía está viva. Lo sé. ¿Cómo lo crees? ¿Magia? Preguntó Glinda con un poco de alivio ante su afirmación. Magia, afirmó Zirou, sin entrar en detalles. Ya había revelado demasiada información sobre el Santo Grial cuando lo mencionó ayer. Si Glinda no sabía nada sobre el Santo Grial, entonces no debería decírselo. Incluso las mejores personas podían cometer atrocidades por el poder o mentir para ocultar lo que realmente eran. Zirou había confiado en Julian y en su buen corazón, especialmente cuando Julian había dicho que elegiría a su hermana por sobre todos los demás. Puede que fuera mentira, pero Julian siempre había luchado solo. Sin embargo, cuando llegó el momento, Julian había elegido usar una muñeca de su propia hermana para la guerra del Grial. Arriesgar uno de los últimos recuerdos de su familia, perder lo que era importante para él. Todo por un buen sueño, un ideal maravilloso y doloroso a la vez, el de un héroe de la justicia. Sacrificar a uno para salvar a todos. Zirou lo había desafiado, había dejado de lado el sueño de su padre, había traicionado su propia promesa a Kiritsugu. Todos los seres queridos para él habían desaparecido y no le quedaba nada. Pero Miyu tenía que seguir viva. Él había deseado que ella tuviera una cálida porción de felicidad. No se puede ser feliz si se está muerto, así que Miyu tenía que estar viva. O eso creía Zirou. Debe ser conveniente ser tan hábil en la magia, dijo Glinda secamente antes de quitar rápidamente su mano blanca y suave de su hombro y ponerse de pie. Zirou también se levantó. Debió haberla preocupado mucho si se había agachado para consolarlo por lo de su hermana. Y ella no sabía sobre el Grial y su deseo, por lo que realmente era lógico que se preguntara sobre su creencia en la existencia continua de Miyu. En realidad no lo soy, admitió Zirou. Sería rápidamente evidente que no era un mago muy bueno. Ocultarlo ahora solo traería problemas en el futuro si tenían grandes expectativas sobre él. Pero sé lo suficiente para saber que Miyu tiene que estar viva. Si tú lo dices, dijo Glinda sin comprometerse. De todos modos, ¿de qué habíamos estado hablando antes de llegar a esa tangente incómoda? Habría sido una conversación más feliz si hubiéramos tenido que desviarnos de nuestro camino para encontrarla. Estábamos hablando de arreglar las torretas mañana, dijo Zirou, arrugando el ceño mientras intentaba recordar. Ah, sí, Glinda chasqueó la lengua. Quizá fui demasiado optimista con respecto a la alegría de nuestro tema anterior. ¿No te gusta discutir sobre cojinetes de bolas y su relación con la capacidad de mantener la torreta girando a lo largo de su arco de fuego?, preguntó Zirou sarcásticamente. Si tengo que hablar de cojinetes de bolas, sería algo así como: ¿podrías mover tu zapato para que pueda poner el cojinete de bolas en su lugar en lugar de reemplazar el tuyo?, respondió Glinda. Soy una mujer ocupada, ya sabes, y no tengo tiempo para intentos burdos de coqueteo que no me impresionan. Para ahorrar tiempo, ¿por qué no me muestras los esquemas ahora?, propuso Zirou. De esa manera, podrás volver a lo que estabas haciendo y yo podré terminar esto. Zirou se refirió al dispositivo desarmado que estaba volviendo a armar antes de darle una palmadita a la cama detrás de él invitándola a sentarse, ya que ambos estaban allí. No, sentémonos a la mesa, dijo Glinda, mirando la cama como si le diera un poquito de miedo. Y puedo dividir la pantalla para trabajar en mis cosas mientras tú estudias los diseños. No era obvio, pero para una persona que había compartido las habilidades de Archer, que se había especializado en leer a sus oponentes para determinar su próxima acción y cómo debería contrarrestarla mejor, Zirou podía discernir fácilmente su miedo, por menor que fuera. Lo que no hizo fue decirle por qué su cama había asustado a Glinda. Estaba tan limpia como su cama. Y solo había dormido en ella una noche, así que no debería oler mal ni nada. Pero en realidad no importaba, admitió Zirou mientras se levantaba. Sentarse en una litera en un dormitorio compartido o en una silla no cambiaba nada.
Y para ser sincero, no necesitaba mirar los esquemas. Los aprendería tan pronto como analizara la estructura de la torreta mañana. Pero dedicarle tiempo ahora ayudaría a oscurecer su experiencia en análisis estructural. Muchos magos subestimaron los conceptos básicos, Kiritsugu le había enseñado a Shirou. Tanto el refuerzo como el análisis estructural eran extremadamente útiles tanto para el combate como para la preparación de emboscadas. Saber dónde fallaba un arma o el motor de un automóvil podía ahorrar mucho trabajo y tiempo cuando llegaba el momento de sabotear el contraataque enemigo o la ruta de escape. Y Kiritsugu tuvo que admitir que con la extrema afinidad de Shirou por la hechicería material, bien podría especializarse ya que no tendría otra opción en hechicería. Los talentos de Shirou estaban demasiado concentrados como para que aprendiera los otros hechizos de Kiritsugu. Y aunque Shirou estaba empezando a confiar en Glenda Goodwitch, ocultar la amplitud de sus habilidades era una decisión inteligente. Si podías engañar a tus aliados actuales, estabas engañando a tus enemigos, ya fueran presentes o futuros. Glinda olía bien, notó Shirou mientras se sentaba a su lado mientras ella dividía su gran pantalla de desplazamiento por la mitad. La mitad más cercana a él era para los esquemas, mientras que la otra mitad era para sus propias cosas. Una larga lista de verificación, a juzgar por lo que la vio abrir, incluso si menos de la mitad de los elementos no estaban marcados. Shirou vio y escuchó a Glinda alejar su silla de él con un sonido raspante mientras se inclinaba hacia adelante para ver mejor la pantalla. Shirou se preguntó por qué. No olía mal. Él piensa. Quizás simplemente estaba en su espacio personal.